Vale, pues hola a todos, mi nombre es Adriana y después de introducir brevemente mi perfil os hablaré del paradigma que se está gestando en la industria textil en la actualidad, sobre todo desde la perspectiva que yo tengo dada mi experiencia, el contacto que he tenido con diferentes comunidades indígenas y diferentes procesos artesanales, ya sea aquí en España o en China. También, dado el título que veis en la presentación, creo que es importante que defina lo que es la sostenibilidad desde mi perspectiva, que viene dada obviamente por todo lo que he trabajado y lo que he vivido en diferentes campos y sobre todo me parece importante definir esa palabra por el desarraigo actual que tiene en su significado más profundo. Esta charla, desde luego, no pretende dar soluciones, sino que más bien es un momento de reflexión que nos ayude a plantearnos preguntas que nos hagan caminar a los que estamos aquí presentes. Antes de abordar estas cuestiones, querría empezar citando a un autor que me conmueve tras cada lectura y por eso me gustaría utilizarlo en aquellos espacios en los que se hable de diseño o de textiles, o al menos es lo que hago en mi experiencia profesional actual, ya que como verse con estos elementos debería ser indispensable para abordar la totalidad de los términos que vamos a tratar hoy aquí. Este filósofo es Josep Maria Esquirol y voy a utilizar sus palabras para decir antes de nada y antes de comenzar esta exposición que el diseño y el tejido son juntura. Diría Esquirol que el pensamiento como creación simbólica es juntura. Lo angustioso y esquizofrénico es la tierra sin relación con el cielo o el cielo sin relación con la tierra. El horizonte, que tanto nos calma, es relacional. Nos salvan las relaciones. El horror está en los elementos totalizados, en el vacío del cielo, en la densa oscuridad de la tierra. La relación es algo ya concreto y las cosas son cosas en lo concreto de la relación. Cuando en un ejercicio artístico se priva a las cosas de sus relaciones, es como si deviniese deforme y monstruosa, recordándonos el rumor del abismo. En cambio, reconocer las junturas es ya orientarse y ser capaz de generar otras. Para mí es muy importante el concepto de juntura y lo veréis representado en esta exposición de manera directa o indirecta y me encantaría que compartierais conmigo al final de la charla lo que os parece el término, ¿no? Porque ante todo, creo que somos una sociedad de artefactos y podemos verlo en este entorno y estos artefactos están compuestos de técnica y en el mejor de los casos de experiencia estética ética, porque la estética sin la ética al final carece de sentido si estamos abordando el término de la sostenibilidad. Paulatinamente y en muchas ocasiones, sin ni siquiera percatarnos, hemos dado forma al entorno que, no ajeno a esta manipulación, nos devuelve la acción para configurar lo que somos, mostrándonos a través de la proxémica esa relación absolutamente condicionante del espacio sobre el individuo. Esto es una cosa bastante importante reflexionar en espacios como este, que al final no hacen más que mostrar objetos que luego van a conformar de alguna manera nuestra vida fuera de aquí, ¿no? Y de relaciones deberíamos hablar cuando nos referimos a la disciplina del diseño, como estamos haciendo ahora mismo en este contexto, ¿no? Ya sea para definirlo, comprenderlo, experimentarlo o vivirlo. No deberíamos aproximarnos a esta experiencia sin asumir que no hay diseño sin las constantes interrelaciones que se gestan en su desarrollo, previo, presente y futuro. Y de eso al final va un espacio como esta feria, ¿no? De relaciones que deberían estar vinculándonos con los objetos y las personas que hay detrás. El diseño va de juntura si citamos las siempre hermosas palabras de Esquirol que os acabo de compartir, quien de manera muy acertada carece de sentido desligar y separar las cosas del todo que las constituyen. Reconocer la juntura nos hace encaminarnos hacia un destino correcto, significativo para la experiencia del diseñador, del usuario, del diseño y, desde luego, para la disciplina misma. Practicar la juntura con los otros, los procesos, la materia, el material y las interrelaciones que se gestan entre estos es un eje clave del paradigma futuro de la industria textil que voy a compartiros ahora. Entonces, dicho esta larga, porque breve no ha sido, introducción, soy Adriana y vengo en representación del Departamento Textil del Grado de Diseño de Moda de la Universidad UDIT. Y soy graduada en diseño y mi background está dedicado mayoritariamente al estudio del campo textil, sobre todo en las comunidades indígenas que os voy a compartir ahora a continuación, que están situadas en una provincia que se llama Quizhou, en China.
Actualmente estoy estudiando también el textil de nuestro país, el español, pero bueno, hasta ahora mi campo más especializado ha sido el chino. Aparte de eso, que lo he desarrollado en una empresa propia, trabajo como docente en la universidad que vengo a representar hoy. Bueno, ante cualquier cuestión que os surja durante la charla de hoy o en el futuro, pues esto sería mi contacto al que podéis, pues del que podéis hacer uso cuando consideréis pertinente. Entonces, como os decía, pues en 2019 comencé a viajar por diferentes regiones de China investigando diferentes técnicas textiles patrimoniales, y desde luego todo lo que he vivido ahí y lo que me han podido compartir de cómo se experimenta o se vive en su totalidad la experiencia del tejido es lo que os vengo a compartir hoy, porque para mí hablar de sostenibilidad no tiene sentido si no intentamos apelar a lo más profundo de nuestras emociones, ¿no? Y por eso también he titulado esta conversación La palabra tejida. Ahora volveré al proyecto, pero antes de eso, pues quiero decir por qué se llama La palabra tejida, ¿no? Y eso hace alusión a, entre otras cosas, a esta cita de Eduardo Galeano, que dice que quien escribe teje. Texto proviene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo estamos viviendo, y los textos son como nosotros, tejidos que caminan. Y sin duda yo añadiría que nosotros mismos somos tejidos, en tanto que preparamos la urdimbre antes de empezar a tejer nuestras vidas, que se van construyendo pasada tras pasada, trama tras trama, construyendo los espacios externos e internos que queremos habitar, y de eso va este lugar, ¿no? ¿Qué queremos construir, qué queremos habitar? Y por eso, ¿qué conocimiento debemos tener de los procesos o de los materiales que se encuentran entre nosotros hoy, ¿no? Entonces, aparte de mis datos, os comparto aquí los enlaces al proyecto que os comento, que de alguna manera está mezclando pues todo lo que se encuentra hoy aquí, ¿no? Textil, diseño, cultura, patrimonio y obviamente tejidos, que es el foco central del proyecto. Cómo podemos llegar a través del diseño a preservar un patrimonio textil pues que está en riesgo de desaparición, ¿no? Luego, cualquier pregunta que tengáis en lo relativo al proyecto en sí, pues me podéis hacer con total libertad. Entonces, volviendo a la cita de Galeano, tejido viene de texere, que obviamente tiene la misma raíz que texto, porque ambas cuestiones, bajo mi punto de vista, están bastante relacionadas, ¿no? Este origen, texere, nos hace entender la importancia del sujeto, del que brevemente vamos a conversar hoy, o eso espero después de mi aportación en este foro, ¿no? Los textiles son textos que perpetúan la memoria oral, simbólica y técnica de la humanidad. Son textos nutridos de recuerdos, en perpetuo cambio, en consonancia con los ritmos naturales, o al menos así eran en origen y así deberían volver a ser si queremos conseguir los retos que pretendemos superar, sobre todo cuando estamos hablando en nuestro contexto actual de sostenibilidad. Desde luego, tengo la suerte de haber vivido como esta manera de vinculación al textil o al acto de tejer existe todavía, aunque sea bastante reducida y minoritaria, y eso es algo que al final es algo en lo que creo, y estoy dedicando todo mi trabajo y digamos que mi día a día a compartir con los demás para que pueda aplicarse de alguna manera esta visión a contextos más industriales, ¿no? Al final tengo que ser realista, ¿no? Por mucha poética que me guste meterle al asunto, y obviamente estamos, no voy a decir dominados, pero impregnados de todo un conglomerado industrial, ¿no? Entonces, el eje de esta presentación va a ser el cuestionamiento de cómo toda esta narrativa, todas estas vivencias y esta manera de entender el mundo podría aplicarse a lo que nosotros tenemos ahora para, de alguna manera, mejorarlo y que tenga un impacto más significativo en nuestros días, ¿no? Para continuar con las citas, que como veis es algo que me parece interesante, ¿no? Compartir con vosotros, personas que tienen la sensibilidad de ver el mundo desde otro lugar, voy a seguir con esta idea de Santiago Berruete, que para mí es lo que refleja a día de hoy la sostenibilidad. Entonces, citando a Berruete, os diría que sostenibilidad
vendría dada y definida por esta idea, que es que nos gusta vernos como seres autónomos que toman sus propias decisiones y eligen cómo vivir, pero quienes piensan así caen en un espejismo que conviene desenmascarar desde ahora. Somos menos dueños de nosotros mismos y más dependientes de lo que nos imaginamos. Todos los organismos están interconectados por lazos invisibles, formando una trama de vínculos simbióticos y relaciones de cooperación mutua, hermanados por un mismo código genético y un común anhelo de plenitud. La vida visible e invisible bulle en nuestro alrededor por todas partes, fuera y dentro de nuestro cerebro, dentro y fuera de nuestro cuerpo. Tantos millones de microorganismos pueblan nuestra piel como seres humanos pisan la superficie terrestre, un planeta entre miles de galaxias y entre miles de millones del universo. Mundos que encierran otros mundos, ecosistemas de ecosistemas. Nada queda fuera, nada se desperdicia. Los excrementos de unos, así como sus restos mortales, sirven de alimento a otros. En cuanto empiezas a asumir esta forma de pensar, la vida adquiere un nuevo significado. Vivir es nacer incesantemente, a cada instante, en un proceso de regeneración continua como las células de nuestro cuerpo. Una línea sigue a otra línea, una frase sucede a otra en el gran libro de la naturaleza, que nunca acaba de escribirse en la obra de ficción del conocimiento humano, en este poema sin fin ni final del cosmos, donde no hay versos sueltos y todo rima. ¿Qué engloba para mí esta idea? Desde luego todos los conceptos que de alguna manera más utilitaria abordan pues, los diferentes campos industriales, ¿no? La circularidad, la gestión de residuos, el aprovechamiento. Podemos hacer pues, frente a todas estas cuestiones de manera simplemente operativa y vacía de sentimiento, o podemos apelar a estos conceptos desde un lugar pues más poético de alguna manera, que refleje la profundidad humana que estoy intentando compartir en esta presentación, ¿no? Entonces, para ir a este paradigma que yo he determinado como clave en lo que va a ser la industria textil a corto plazo, tendríamos estos 6 ejes pues de actuación prioritarios, ¿no? La primera vía que se está abriendo es la regeneración de ecosistemas, que obviamente también lo habéis podido ver implícito en esta frase que os he compartido, en este párrafo, en esta idea. Nuevos modelos de negocio que puedan permitir esta regeneración, y todo ello englobado por la idea de simbiosis, ¿no? Simbiosis entendida como ese beneficio mutuo que sacan las comunidades de estar viviendo en cooperación, ¿no? O en constante contacto. Luego hay otra línea que, si veis, también está interconectada, que sería la idea de repensar la materialidad, tener en cuenta también lo que es el valor del material y comprender la gestión del residuo. Comprenderla para luego poder aplicar medidas, porque al final lo que he visto yo en mis contextos profesionales es que nos gusta aplicar medidas y tomar planes de acción sin tener en cuenta lo que realmente son las cosas, lo que significan, y sin comprensión y sin conocimiento, siguiendo a Ferran Adrià, pues no podríamos hacer nada realmente significativo, ¿no? Entonces, partiendo de esos 6 ejes de actuación clave que se difuminan en la industria textil, entendiendo la industria textil no solo como algo aplicado a la moda, sino que obviamente, por eso también me encuentro aquí, aplicado a los espacios o a los lugares que habitamos, podríamos empezar a hablar de 4 puntos clave, ¿no? Que agrupan esas 6 ideas. La creación de empresas holocráticas, es decir, ahora mismo están surgiendo diferentes modelos de gestión empresarial para intentar, pues, de alguna manera, distribuir la autoridad dentro de las empresas, y que así se pueda llegar a conseguir todo este tipo de enfoque que estamos compartiendo aquí, ¿no? Entonces, la idea de las empresas holocráticas es que estén trabajando en diferentes grupos, digamos como si fueran células, que todas ellas en conjunto hacen funcionar al cuerpo. Entonces, se está haciendo ahora mismo una transición en la industria textil, aunque muy paulatina, porque ya sabemos la complejidad de la cadena del valor de la industria, hacia este modelo de gestión, ¿no? Otra idea clave que me parece que hay que tener en cuenta en el paradigma textil futuro es la medición, la trazabilidad y la transparencia. Desde luego, es una de las cuestiones más importantes en la actualidad, porque la sostenibilidad se ha vuelto una tendencia, no es algo que realmente se haga de manera convencida, que sea una causa real de la mayoría de las empresas.
y son meras estrategias de marketing. Entonces, sin medición y sin trazabilidad es imposible mostrar una transparencia real y por eso, obviamente, diferentes tecnologías, ya sean blockchain, ya sean pasaportes digitales, están siendo clave de aquí a 2030 para acometer con toda la regulación de la Unión Europea que ya entra en vigor a partir de este año, ¿no? El tercer punto clave para mí es la independencia fósil y os mostraré dos ejemplos de empresas que para mí están tomando las innovaciones más interesantes al respecto. Y la cuarta, y es en la que podéis intuir que yo me centro, es la cosmovisión y la narrativa artesanal que he podido aprender en mi desarrollo profesional, ¿no? Cómo aplicando esta cosmovisión y esta narrativa a la innovación podemos de verdad generar un ecosistema, un panorama pues más sostenible y más regenerativo, que era una de las 6 tendencias que os mostraba antes, ¿no? Entonces, la innovación en general está muy centrada en toda la optimización de recursos, el reciclaje, la regeneración y la artesanía. Al final es ese campo, ese mindset desde el que mirar las operaciones y las decisiones que se tomen en el campo industrial. Entonces, como herramientas, a todo aquel que quiera conocer más sobre las materias y haciendo alusión de nuevo a esa idea de generar conocimiento real, os traía este recurso, esta página, o más bien esta empresa y esta asociación, que es Textile Exchange, que sin duda alguna es uno de los lugares más completos para conocer sobre materias, sobre materiales, sobre certificados y sobre medidas que pueden implementarse en las empresas, ¿no? Desde luego, lo que estudia es la parte primaria, digamos la materia, no tanto así luego su transformación en material, que al final el material es la potencialidad de crear diferentes objetos. Entonces, esto es la comprensión máxima de la materia y los impactos que tiene esta materia en las personas, en el planeta, en los animales, si es que provienen de animales, y cómo podemos reducirlo. Y la verdad es que es muy completo para que el que tenga curiosidad y no tenga el conocimiento, incluso para aquellos profesionales que crean tener el conocimiento, todas las innovaciones acerca de biomateriales están aquí analizadas, porque lo que es interesante también de esta herramienta, y es en la que se apoya la mayoría de la industria textil actual, son las comparativas que ejerce, que aplica entre diferentes materiales, entre diferentes procesos, entre diferentes certificaciones, y muchas de las certificaciones que conocéis hoy, la mayoría de vosotros, seguramente no lo sabéis, pero vienen generadas y auditadas por esta empresa. Y luego, como otros 2 ejemplos clave, os traía Spinova y Natural Fiber Welding, que digamos que están apoyadas en el concepto de seguir los ciclos naturales, esos ciclos más circulares que tanto se escucha en nuestra industria y en todas en general, pero desde 2 ángulos diferentes, ¿no? Spinova lo que está haciendo es digamos que producir desde la idea de ciclo cerrado, está centrado en todo lo que son fibras artificiales o regeneradas de diferentes pues materiales celulósicos, pero lo que intentan hacer es que no se produzca ningún residuo en su propia producción, y también reciclan muchos de la materia prima que utilizan para producir fibras, ¿no? Y materiales. Y en cambio, Natural Fiber Welding lo que hace es imitar la producción natural, haciendo que sus materiales crezcan. Muy similar a todo lo que conoceréis de tejidos sobre hongos y demás que se están haciendo, los tejidos que también os sonarán con residuo de piña. Lo que pasa es que para el gran desconocimiento general, ¿no? O de los usuarios generales que no están tan especializados en el tema, todas estas soluciones al final llevan un acabado de poliuretano, por lo tanto, digamos que no son 100% monomaterial, y luego tienen ese impacto de mezclar algo que es plástico, ¿no? Entonces, es cierto que en cómputo general no estoy criminalizando estos 2 ejemplos, porque a nivel ciclo de vida, si analizamos su impacto, lo reducen frente a otras fibras, pues como sea el poliéster o el nylon.
pero aún así no son tan positivas como si fueran 100% del material que dicen ser y no hubiera que mezclarlo con plásticos. Entonces, la única que lo hace ahora mismo, y ya ha conseguido tener varios ejemplos de textiles, es Natural Fiber Welding, y por eso me parecía interesante compartirla hoy con vosotros, ¿no? Porque si seguimos a la página o al recurso que os intento compartir, lo importante para seleccionar cualquier material textil es el conocimiento, porque no hay ninguno que sea perfecto, ¿no? Va a depender del área, de lo que tenemos que usar, del recorrido que va a tener el producto para que sea correcto o no, ¿no? No hay nada que sea 100% sostenible como en muchos ámbitos nos quieren hacer creer. Volviendo a las citas que os he hecho anteriormente, todo es una cuestión de relaciones, ¿no? De interacciones. Dependiendo de cómo se gestan esas interacciones, el impacto será más o menos positivo, ¿no? Pero el concepto de 100% sostenible sería algo que a mí me gustaría que deconstruyéramos en esta conversación de hoy. Entonces, haciendo alusión a mi experiencia, pues me gustaría preguntarme a mí misma en alta para contaros a vosotros cómo podemos encontrar guía o mapa de navegación observando y aprendiendo de las culturas indígenas y de la artesanía, que al final es mi experiencia, ¿no? Entonces, si nos hacemos eco de lo que se dice en la actualidad, pues se está demandando en cualquier campo de nuestra existencia un uso y producción de textiles pues más responsable, ¿no? Todo el mundo conoce la historia de la humanidad y cómo cada vez que encontramos un recurso natural, de alguna manera lo saqueamos. Y en cambio, cuando vives con lo que para mi gusto, ahora mal se denomina culturas primitivas, te das cuenta del respeto que tienen por la naturaleza, del privilegio que es para ellos obtener materia prima de su seno y con qué respeto y con qué humildad trabajan todo el proceso para luego generar materiales que realmente tengan pues un impacto y una significación en todo aquello que hacemos. En nuestro contexto, que es el textil, al final es importante entender que si queremos promulgar lo que intento defender aquí, mirar esta práctica es algo clave, porque si algo es el textil artesanal, es comunitario. Yo no he visto en ningún rincón de los que he tenido la fortuna de poder visitar que el textil sea una práctica individual, sino todo lo contrario. Siempre es y ha sido algo en lo que se comparte, algo en lo que prima la oralidad, la compañía y la fraternidad entre las personas que están ejerciendo el proceso productivo, ¿no? No solo el respeto por lo que tienen entre las manos, que se lo ha dado la tierra y es fruto de su energía, sino que la unión que se establece entre las personas es clave, y para mí sería uno de los mayores problemas que hay también en la cadena de suministros actual, ¿no? Al final, cuando no tienes contacto con la persona que está al lado tuyo produciendo algo, pues comienza a invadirte un sentimiento inhumano cuando esa no es nuestra esencia ni mucho menos, ¿no? Entonces, dado que no es nuestra naturaleza, me gustaría también seguir una idea de Gandhi en el que dice que la no violencia no es una prenda que se pueda poner y quitar a voluntad. Su asiento está en el corazón y debe ser parte inseparable de nuestra ser. Es decir, en este mismo sentido, la perfecta reciprocidad entre la vestimenta, la creatividad y la reverencia o la generosidad a la naturaleza ha sido la base de todas las comunidades indígenas, y puedo corroborar que sigue siendo, y es eso también lo que a mí me gustaría aplicar o intento aplicar con mis alumnos ahora en la universidad, digamos que en la cadena más industrial, ¿no? De alguna manera soy alguien que intenta estar en equilibrio entre estos dos mundos, y bueno, a veces es complicado, pero bueno, otras veces sí que se consiguen resultados por los cuales merece la pena pues digamos que seguir poniendo energía, ¿no? Y una vez hemos hecho este repaso general de las 6 líneas básicas pues que se están gestando ahora en la industria textil, con los 4 puntos claves al respecto y diferentes empresas más industriales, me gustaría acabar esta exposición antes de pues, que hagáis las preguntas que consideréis,
con esta idea que es para mí el textil, ¿no? Que si algo quiero que os llevéis de esta conversación es la parte más emotiva y poética que yo encuentro al respecto, ¿no? Por eso a mí me gusta pensar los textos, que son los textiles, a la manera socrática, no como algo estático, meramente reflejo de un estado concluido, sino como un diálogo, ese que se gesta entre el entorno que nos dio la materia, las personas que estuvieron inmersas en el proceso de creación y todos los que después tuvieron y tendrán contacto con el artefacto textil realizado. Intercomunicación entre el todo y las partes, oralidad compartida. Eso debería ser la sostenibilidad entendida en la magnitud de su significado real. Lógica, coherencia, sabiduría y comunidad. Como diría Platón, los textiles son memoria, no escritura, oralidad contenida en el alma y no signos externos a nosotros destinados al olvido. Y yo me pregunto, ¿en qué momento se atrofió nuestra memoria y olvidamos la verdadera esencia de lo que somos? ¿En qué momento los mitos que transmitíamos de boca en boca, que nos unía por hilos invisibles, se rompieron, condenando nuestros destinos a un abismo estremecedor? Quiero acabar esta conversación reiterando de nuevo la idea de entender el tejido en su dimensión más profunda, la de la memoria. Siguiendo las ideas de Díaz Viana, los tejidos pueden llegar a ser ese anillo que impide la ruptura con aquello que fuimos, la quiebra del tiempo. Esos anillos que aseguran la permanencia de los sentimientos y sensaciones, porque es la manera de sentir aquello que hemos sentido en común con alguien que nos da la medida de lo que somos. Las sensaciones, el sentimiento, más que lo que pensamos, la manera en la que hemos sido afectados por algo nos hace semejantes a unos y otros. En definitiva, nos hace humanos. Porque hay algo mejor que ser arropado por el otro con el tejido que es la vida en nuestro hogar común que es el mundo. Muchas gracias y vosotros llegáis muy tarde, justo cuando acabamos, pero podéis hacer preguntas igualmente. Podéis preguntar de qué va la charla. Sí, vale, porque ¿teníais algún tipo de interés cuando...? Ah, vale, ya habéis... Bueno, pues, en resumen, he tenido como dos ejes de enfoque. El primero, compartir una narrativa bastante poética, que es la que yo tengo sobre el textil, es decir, muy apelada al sentimiento y a la emoción, que desde ahí es donde yo creo que se pueden realizar cambios, no porque una ley te lo imponga, sino porque realmente lo sientes y estás comprometido con ellos. Entonces he hecho un poco la perspectiva desde donde he construido yo esa narrativa, que es pues mi experiencia y mi trabajo con comunidades indígenas en China y con diferentes procesos artesanales, y luego he intentado juntar esa narrativa, que sin duda alguna también es tendencia y lo habéis podido observar en diferentes marcas y en diferentes comunicaciones, con la innovación más interesante para mí en la actualidad, que serían estas dos empresas, ¿no? Una por estar haciendo producciones de fibras regeneradas de circuito cerrado y la otra por estar haciendo diferentes materiales textiles que provienen del crecimiento de diferentes materias naturales, ¿no? Entonces, esas serían como empresas pues que de alguna manera comparten esta narrativa más asociados a los ciclos naturales que yo he venido compartiendo de la manera más poética. Y luego también he compartido, si sois gente del sector, esta otra plataforma, que esta os la recomiendo encarecidamente por la cantidad de conocimiento que podéis adquirir a nivel pues materias, certificaciones, procesos de auditoría, incluso no sé cuál es vuestro ámbito, textil. Pues también salen proveedores en el que podéis ver qué certificaciones tienen, si están auditados o no. Entonces, digamos que de eso ha ido la charla, ¿no? De compartir herramientas pues que yo como profesora comparto a mis alumnos y me parecen muy útiles y también muy actualizadas, porque es una empresa que no solo saca informes, analiza todas las materias primas, las compara entre ellas, sino que además
pues promueve diferentes transiciones sistémicas en todo lo que es la producción. Está muy metida, por ejemplo, en diferentes países como en India, en ayudar a los productores a hacer la transición del cultivo pues convencional al orgánico, de enseñarles. Entonces aquí lo tenéis todo súper desgranado y actualizado, que es lo importante al final, y bastante transparente para lo que es nuestra industria textil, ¿no? Entonces eso se agradece. Y luego, eso sería como lo utilitario, y luego en general pues he compartido como 6 ejes principales que yo creo que se están dando ahora, ¿no? Que es la regeneración de ecosistemas, los nuevos modelos de negocio que tienen que dar solución a esa tendencia, y la simbiosis para conseguirlo, es decir, estudiar cómo podemos sacar beneficio mutuo de colaborar, ¿no? En lugar de ser tan individualistas, pues cómo se puede articular ese trío para generar empresas o acciones que tengan un impacto más significativo. Y luego el otro eje que he marcado sería el de repensar la materialidad en general, cómo nos relacionamos nosotros con ella, el valor que tiene el material en sí mismo, es decir, la mayoría de la gente, no sé si es también vuestro caso, muchas veces trabaja en una industria de la cual no conoce el origen, ni el impacto, ni la procedencia de los materiales, ¿no? Entonces, por un lado, repensar la materialidad que nos rodee, por otro, tener el conocimiento técnico para aplicar en nuestras decisiones una aproximación correcta para tener esa materialidad en nuestro entorno adecuada, ¿no? Y luego, siguiendo también los ejemplos que os he compartido, pues la comprensión de la gestión del residuo, al final, en nuestra industria textil, pues es una de las grandes problemáticas. Entonces, minimizarlo a través de producciones de circuito cerrado o la utilización de otros materiales que de alguna manera ya por su producción no generen desechos, pues son como ejes clave que se traspasan a esto, ¿no? Hay una tendencia clara de empresas holocráticas a nivel cómo se van a organizar o cómo se están organizando ya en lo que es la gestión, pues para que funcionen como las células de un cuerpo. Hay otro eje clave que no sé exactamente a qué os dedicáis del campo textil, pero que yo daría mucha importancia, que es la medición, la trazabilidad y la transparencia, es decir, que a través de datos podáis mostrar que lo que verdaderamente hacéis es significativo, es real y tiene el impacto positivo que normalmente se está diciendo ahora a través del marketing, ¿no? Pero sin datos y sin comprobarlo, que es lo bueno que os decía también de la plataforma anterior, pues no tiene sentido. El 3 al final es como que tengamos independencia de todas las materias primas que provengan de fósiles, de ahí todas las nuevas soluciones. Es cierto que no me he centrado en comentar todas las fibras que hay porque es inabordable en esta conversación de 40 minutos, y al final también hay charlas paralelas como de técnica, pero bueno, que si tenéis cualquier duda, había puesto antes también mi contacto, que podéis escribirme cuando queráis. Esto sería el mío personal, y lo siguiente que ahora os pondré cuando lo apuntéis sería el de mi proyecto, que busca preservar el textil patrimonial de una comunidad indígena que se llama Tong, que no sé si estáis familiarizados o no con esa comunidad, pero este sería, si queréis echar un vistazo, el proyecto profesional desde el que pues, os transmito mi experiencia más allá de mi ámbito académico. Y eso, no sé si tenéis alguna curiosidad concreta de alguna de las cuestiones que acabo de decir ahí. Ah, no. Ajá. O sea, residuo textil, no prendas, sino textil en rollo. Sí, un punto medio, ¿no?
El tejido a nivel, ¿qué tipo de materia es? Claro, pues por eso os decía, la primera página, yo creo que si os falta un poco o no tenéis manejo en lo que es el reconocer la materia prima textil, os va a venir súper bien esta. Porque ahí os dan pistas de pues, por qué un algodón es un algodón, por qué un poliéster es un poliéster y las cosas que puedan de alguna manera hacerles similares a los diferentes grupos y así pues que os ayude a que no os engañen, ¿no? Pero al final es cierto que de ahí tampoco la única trazabilidad que tú podrías mostrar a vuestros clientes a día de hoy es la de vuestra casa al mercado. Lo que pasó antes del mercado donde lo comprasteis, pues entiendo que a día de hoy es imposible, ¿no? Sí, eso lo hacemos. O sea, mi pareja hace el audiovisual y solemos hacer vídeos como del proceso, ¿no? Como compramos, hemos encontrado esta tela y con esta tela vamos a hacer este diseño y este diseño lo vamos a vender en estos lugares. Y ahí pueden ver, pero sí que es verdad que yo a veces soy un poco, o sea, quiero ir un poquito más allá y es dificilísimo, porque tienes que fiarte, yo no puedo tener todo el conocimiento global para, ¿sabes? Para yo de verdad saber que este tejido que estoy comprando es fibra de bambú o es rayón de... Claro, por eso, o sea, si yo estuviera en tu caso, que estuve, lo que haría es primero conocer la materia, porque al final también hay bastante lavado de cara a ciertas fibras, véase el bambú, que vienen a ser la panacea y nos van a salvar del apocalipsis, y luego realmente si lo comparas objetivamente con otros materiales que tienen peor publicidad, pues luego pues no reduce impactos, incluso es peor, ¿no? Porque hay diferentes métodos de producir el bambú. Si lo produjéramos como un lino, es decir, más mecánico, tendría un impacto pues mucho más reducido, pero la mayoría de bambú que encuentras en el mercado es bambú viscosa, lo cual obviamente lleva asociado la producción de la viscosa, que tiene de todo menos impacto positivo, ¿no? Entonces ahí para mí, en vuestro punto, sería como realmente tener mucho conocimiento de la fibra para que entendáis cuando os digan bambú, pues oye, el huevale bambú pues no es mejor que ese algodón que estaba ahí. Ya. Porque, bueno, es que la comunicación está haciendo bastante daño. Sí. Incluso en el sector profesional, pues ante el desconocimiento no tienes poder de decisión. Charlas o hemos leído un montón, pero son muy dispares y aparte siempre son como afirmativas, ¿sabes? No es como, se está haciendo un estudio, a lo mejor, no es, esto es lo mejor. Entonces, claro, pues de esas desconfiemos. Es como... Al final, yo creo que es todo buscar el equilibrio de donde se obtiene, porque igual tiene más sentido que, aunque pues sea un material un poco peor de impacto, dado que tú lo estás comprando próximo a ti, tiene más sentido que compres el mejor material del mundo de la otra punta del planeta, ¿no? Entonces, como que creo que también tendríais que haceros, de alguna manera, un barómetro propio de qué tendría menos impacto, analizando muchas variables. Ya. Incluso cómo está diseñado vuestro producto, igual lo que tiene de mayor impacto por un lado podéis reducirlo en la manera en la que lo diseñáis con diferentes estrategias o yo qué sé, cómo puede ser usado cuando sale de vuestras manos, que también a veces nuestros perfiles lo pasamos mal por no ser lo perfectos que nos gustaría ser y realmente en un sistema de esta envergadura es que es imposible hacerlo todo perfecto, porque no te lo permite. Total, absolutamente. Entonces como que hay que ceder. Necesitas mucho conocimiento. Yo siempre digo a la gente cuando nos dice, ay, sois una marca sostenible, y siempre digo, no. No me llames sostenible. Lo hacemos lo que podemos y cada año pues vamos aprendiendo algo e intentamos aplicarlo. Pero no sé qué porcentaje sostenible soy. Yo desde mi parte racional pues hago lo mejor que pueda. Pero de ahí no paso. Y de hecho les digo que si quisiera ser completamente sostenible tendría que plantar mi cáñamo, coger mi cáñamo, hacer mi fibra, hacerme yo el patrón, coserlo yo y venderlo. Es la única forma que yo podría ser sostenible. Pero, a ver, esa sería la única forma en la que controlas absolutamente todo el proceso, y sería pues ir a estas comunidades a las que pues he tenido la fortuna de ir, pero es que no vivimos en este tipo de sociedades, entonces hay que encontrar cómo
como el balance, ¿no? Y tampoco la pregunta es, ¿hay que ponerse un porcentaje de cuánto de sostenible eres? Para mí es más importante que me digan, ay, pues tú haces las cosas con coherencia. Sí, claro, exacto. Ya está. Y no le pongamos un número a todo, porque al final también tenemos como esa herencia de que hay que ponderar o calificar todo y hay veces que tampoco, tampoco es necesario, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Gracias a vosotras. Cualquier cosa me podéis decir. Genial.